Vamos a ver en este video el infierno de Dante. Recordemos que esto forma parte de la serie anterior donde introducíamos a la Divina Comedia. En esta presentación de Sandro Botticelli vemos cómo Dante representa el infierno como un cono invertido. No me gusta mucho el cono invertido de Botticelli porque pareciera que estuviera en el aire. No, esto está en la tierra misma, tal como lo pone el flamenco Jan van der Straat en esta representación donde la tierra se abre en círculos. Este incluso es mejor, donde vemos la Tierra misma y dentro de la Tierra, como que fueran capas geológicas, tenemos al infierno y sus círculos. Michelangelo Caetani hace esta representación, pero me gusta también esta, del, de la última película donde participó Jeff Conaway, el de Taxi, el de Grease, donde vemos que dentro de la Tierra están estos círculos. Esta es una película de Boris Acosta sobre el, la Divina Comedia de Dante. Y es exactamente esto. Él entra en la tierra, pero antes de entrar hay una inscripción que dice, abandonen toda esperanza los que aquí entran. Eso lee Dante antes de entrar al infierno. Recordemos que él ya venía del infierno donde estaban los indecisos, los que nunca tuvieron ningún partido ni tomaron partido por ninguna cosa. Para entrar al infierno, Dante tiene que pasar el río Aqueronte. El río Aquerón, perdón, el río Aquerón, donde Carón, el barquero del infierno, tiene que hacer el cruce. Aquí lo vemos a Querón la barca de Carón. Vemos en esta representación de Doré lo que Dante tiene que pasar y por dónde. Y aquí lo vemos también en esta pintura tan hermosa de José Benlliure, donde vemos este paso que en la mitología griega todavía los arqueólogos encuentran por ahí esqueletos viejos y ven una moneda dentro de la boca. Eso es el pago que se le daba a Carón para pasar por el río Aquerón. Pero Dante no nos cuenta mucho de esto porque dice que del miedo él se durmió y cuando despertó ya estaba en la otra orilla. Una vez en el infierno, él ve el primero de los círculos y es donde están los no bautizados y los paganos virtuosos. La teología católica habla de esto como el limbo, ya lo eliminaron de la teología hace unos años atrás, pero todavía en la época de Dante se decía que los no bautizados, es decir, los bebés no bautizados iban al limbo, es decir, no iban al infierno, tampoco al cielo. Aquí están los paganos virtuosos, entre esos está Virgilio. En este cuadro del pintor contemporáneo Eric Armusic, invito a todos a ver las pinturas del infierno y de la Divina Comedia que tiene Armusic, nos pone a cuatro poetas, Homero, Ovidio, Lucano, Horacio, obviamente Virgilio, que guía a Dante, y Dante dice, entre esos yo fui el sexto, o me invitaron como un sexto. Pero en este círculo también están Aristóteles, Platón, Avicena, Averroes. Dice Virgilio que estuvieron, ya no están, según Virgilio, Adán y Eva en esta representación tan característica de la escuela flamenca. Aquí vemos a Cornelius van Haarlem, y por supuesto tenemos otros patriarcas. Rembrandt aquí dibuja a Isaac y Abraham, pero dice que estos patriarcas del Antiguo Testamento, Jesús, no menciona a Jesús, él nunca menciona a Jesús en el infierno, pero dice que Jesús baja al infierno y se los lleva. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que Jesús bajó al infierno después de la resurrección. No utiliza el nombre de Jesús, pero evidentemente de este es el que habla. Y los sacó del limbo y se los llevó al cielo. Ese es el primer círculo del infierno de Dante. Una vez que estás ahí, Mino, de la mitología griega, es una especie de juez que con su cola da vueltas y el número de vueltas te indica, como pecador, en qué círculo tendrás que ir. Esta representación hermosa de Doré nos lo pone. El segundo de los círculos es el de los lujuriosos, aquellos que se dejaron llevar por las pasiones en la vida. Obviamente en la mentalidad romana está Cleopatra como una lujuriosa y así es como lo pone Dante en el infierno. El castigo o contrapaso que tienen que tener estas personas es que son arrebatadas por vientos huracanados y ese es el castigo que tienen. Entre esos vientos él ve una parejita que nunca se separan y dice entonces que él quiere hablar con ellos
Virgilio le dice, háblales por el amor que se tienen. Y así es que Dante puede hablar con David. Tiene esta pintura muy hermosa de Francesco y Paola, Paolo y Francesco, perdón, Paolo y Francesca. Rodin tiene esta escultura muy bonita y sobre todo este cuadro pinta muy bien la escena, que es Paolo se enamora de Francesca, leyendo, dicen un libro, se dan un primer beso, de ahí terminan siendo amantes, pero Paolo en verdad estaba entonces enamorando a la esposa de su hermano, Malatesta, y Malatesta los mata. Eran contemporáneos de Dante, obviamente no tiene ninguna repercusión para la historia esta gente, salvo que está en la Divina Comedia, y es la historia de amor que hace que Virgilio tenga lástima de que ellos estén ahí en el infierno. También ponen los glotones, entre esos pone en el siguiente círculo a un, uno de los participantes de estas guerras entre güelfos y belinos, que era un florentino llamado Quiaco. Quiaco entonces habla con Dante y nos habla Dante entonces de que en ese círculo está Cerbero. Cerbero, el perro del infierno, Can Cerbero, igual que los narradores de fútbol le dicen, Can Cerbero entonces castiga a estos glotones que además son castigados por una lluvia incesante que los tiene en una especie de lodo, en una especie de lodazal. Y ahí entonces tenemos el tercer círculo del infierno. Puede entonces Dante pasar de este círculo porque engañan a Cerbero con un lodo que le da Virgilio y así pueden pasar al círculo que sigue, que es el de los avaros y pródigos, es decir, los que gastaban mucho y los que no gastaban. ¿Condenados a qué? A tener como un peso lo que en vida les gustaba, que era la plata. Entonces los avaros tenían que cargar ese peso y ese era su contrapaso, es decir, su castigo en una especie de justicia poética. Le decían, ¿por qué desparramas los avaros y por qué desperdicias los pródigos? Unos a otros se decían una cosa y la otra. Le tiran la plata, el otro sufre poder agarrar la plata y sacársela de sí. Ese es el castigo entre avaros y pródigos en ese círculo cuarto. Pero después viene el círculo quinto de la ira y pereza. Y aquí tenemos esta hermosa ilustración de Lacroix, donde tiene que pasar una laguna Virgilio y se encuentra en esa laguna que era el castigo de estas personas en este círculo y se encuentra a un florentino que lo quiere jalar a esa laguna, Filippo Argenti. Filippo Argenti entonces está en esa laguna, quiere jalar a Dante y lo impide entonces Virgilio y así entonces tenemos ese círculo quinto de la ira y la pereza. Luego de esto, hay una ciudad amurallada custodiada por demonios y estos demonios están acompañados también de Medusa. Los demonios entonces no quieren dejar entrar a Dante. Virgilio entonces dice que algo va a pasar, alguien va a ayudarlos y efectivamente llega ese alguien en esa ciudad de Dite, así se llama el lugar. Ese alguien es un ángel que del cielo baja ordenando que se le abra la puerta de la ciudad de Dite a Dante y a Virgilio. Y así fue. Se abre entonces la puerta y Dante entonces puede entrar a esta parte más profunda del infierno. Recordemos que como todo en la comedia se mezcla muchas de las cosas de la mitología griega, entre esas es Medusa misma la que cuida junto con estos demonios esta entrada del infierno. Tenemos entonces que los primeros en el infierno son, en la ciudad de Dite, son los epicúreos, que eran una especie de herejes que negaban la existencia de Dios. Farinata de Gliuberti era uno de esos herejes que pone ahí Dante en este círculo, condenados a estar en cuerpo. En esta representación de Botticelli lo vemos, un sarcófago que se está quemando, pero él oye a Dante hablar en toscano. En esta representación de Doré vemos cómo se levanta de la tumba junto con Cavalcante de Cavalcanti, que es el papá de Guido Cavalcanti, amigo de Dante. Y aquí tenemos entonces una interacción bien interesante entre florentinos ya muertos con este florentino todavía en vida. Y se habla del pasado, del presente, del futuro de la ciudad de Florencia.
Cavalcanti entiende que se murió ya su hijo y regresa al sarcófago sin despedirse. Una cuestión bien interesante. Después viene el círculo de la violencia, dividido en tres: violencia contra el prójimo, violencia contra sí mismo, violencia contra Dios. En la violencia contra el prójimo tenemos un río de sangre. La violencia contra sí mismo tenemos un bosque donde el que ha cometido violencia contra sí mismo, el suicida y otro tipo de violencia sobre sí mismo, es condenado a ser un árbol. Aquí tenemos esta representación de Salvador Dalí, donde estas personas son una especie de árbol. Dante toma una ramita, la parte y se da cuenta que no es una ramita, es una persona. Esa persona le habla y está condenado en ese contrapaso a vivir su vida como un vegetal, ya que no apreció estar vivo. En esta representación, Los violentos contra Dios, esta representación de Angelo Celsi, vemos al maestro de Dante, Brunetto Latini. Brunetto Latini es condenado por sodomía a estar en el infierno, es decir, por homosexualidad. Y tenemos entonces esta conversación entre ellos dos, donde Dante siente simpatía por su maestro, aprecia a su maestro, pero sabe que está en el infierno. Y Bruno le dice: cuida de mi tesoro, que es un libro de Latini, que es una especie de enciclopedia, y así se despide Dante de su maestro en el infierno en el círculo séptimo. Luego vamos a un círculo octavo, que es el círculo de los fraudulentos. Es un círculo que Dante divide en 10. En esta representación no vamos a hablar de los 10, pero vamos a hablar por lo menos de 3. Aquí tenemos esta representación muy famosa de Doré, a gente que está metida en un hueco, nada más se le ven las piernas, el hueco se está quemando, y entre esos se encuentra un enemigo en vida de Dante, que es Nicolás III, condenado por simonía. Simonía significa cobrar por los milagros, cobrar por la fe, como Simón el Mago lo hizo en el Nuevo Testamento. En esta representación de Stradamus tenemos a qué cosa: a los magos y adivinos. ¿Condenados a qué cosa? A caminar de espaldas, porque su cabeza está de espaldas, su cabeza está volteada. Querían ver para el futuro, ahora van a estar viendo para atrás. Es el contrapaso que tienen que seguir. Uno se pregunta, ¿cómo pone tantos papas este Dante y era de los güelfos que apoyaban al papa? Bueno, esa es una de las ironías de esta pelea de güelfos y gibelinos. Y aquí tenemos a Bertrand de Born, un poeta de la Edad Media, en donde tenemos que él camina por el infierno, lo pone Dante con su cabeza como si fuera una especie de linterna o farol, por haber sido un fraudulento y haber puesto a pelear papá e hijo al rey Enrique y su hijo. Tenemos entonces el último de los círculos, después del octavo viene el noveno, y pone Dante en este círculo a los traidores. Cosa que sorprende es que los pone en un infierno, en la parte más pesada del infierno, pero no hay llamas, hay hielo. Camina entonces Dante por este círculo del infierno, por una capa de hielo en donde sobresalen cabezas de estos pecadores. Dante divide el infierno en su círculo noveno en 4. Caína, una sección; Ptolomea, otra sección; y tenemos entonces Antenora y por último Judeca. Así divide entonces el infierno en su noveno círculo y pone aquí un personaje muy interesante que era el conde Ugolino, que fue condenado a morirse prácticamente de hambre. Algunos dicen que se tuvo que comer a sus hijos y nietos, pero lo cierto es que murió de hambre. Lo pone aquí en este círculo del infierno. Unos cantos bien interesantes de este conde Ugolino en ese círculo. Y luego tenemos en la última parte al mismo diablo, lo dibuja con 3 bocas. Copo di Marcobaldo pone este mosaico donde pone al diablo con 3 personas que están masticando: Judas Iscariote, Casio y Bruto, los que participaron en la muerte, obviamente, de Jesús, y de Julio César. Así se acaba entonces el infierno de Dante en este círculo noveno que tiene Dante Alighieri en su Divina Comedia. Vamos entonces en esta serie a pasar al purgatorio.